Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Muy buenos días, tome asiento por favor. Salmo 1 en su Biblia, por favor. Este pasaje es uno de los pasajes clásicos para hablar acerca de la prosperidad. Ya que mañana arrancamos un nuevo año, creo que es buena idea que nosotros podamos tener la perspectiva de la palabra de Dios en torno a cómo un creyente puede esperar que el año 2024 va a ser un año próspero. Lo primero que necesitamos hacer es identificar algunos conceptos equivocados, algunos conceptos que se usan en el mundo y a veces en la iglesia, para definir adecuadamente el concepto bíblico de prosperar. En la pantalla usted observa una cita de Marcos 10:23, donde dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difíciles es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Cuando nosotros analizamos las riquezas, el dinero per se no es pecaminoso y la Biblia no está en contra del dinero. Ha habido a lo largo de la historia bíblica personajes como Abraham, Job, para citar dos, que han sido personas ricas. La equivocación que podemos cometer es asumir que porque una persona tiene dinero, automáticamente Dios le está prosperando. El otro lado es que aunque una persona tiene poco dinero, automáticamente nosotros concluimos que Dios no le está prosperando. Entonces necesitamos tener cuidado con el dinero, porque a veces ese es un factor donde nosotros de manera visible podemos equivocarnos y pensar que si hay dinero eso automáticamente es prosperidad, y la falta de dinero automáticamente es falta de prosperidad. Lo mismo debemos hacer con los logros que podemos llegar a tener. Usted en la cita de Filipenses 3 puede observar cómo el apóstol Pablo nos presenta su hoja de vida. Y él nos dice: aunque yo tengo razones para confiar en tales cosas, nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Me circuncidaron a los 8 días de nacer, soy de la raza israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín, soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Era tan fanático que perseguía a los de la iglesia, y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Pero todo esto que antes valía mucho, para mí ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor, dice la cita. Observa cómo los logros pueden llegar a ser un factor que automáticamente nos lleve a pensar que somos prósperos. Una persona puede tener una hoja de vida ideal y pensar que por eso es próspero. O podemos ver a otro creyente que no terminó la escuela y podemos pensar que esa persona no es próspera. Así es que lo que debemos hacer en nuestra vida personal es analizar adecuadamente lo mucho que tenemos de las posesiones materiales o lo poco que tenemos de las posesiones materiales,
lo mucho que tenemos de nuestros títulos o lo poco que tenemos de nuestros títulos para hacer una evaluación adecuada, porque es fácil hacer una evaluación incorrecta cuando automáticamente pensamos que una persona próspera es aquella que tiene dinero y que tiene logros académicos que ha llegado a conseguir. Debemos ser cuidadosos con una evaluación, porque generalmente el término prosperar está muy atado, está muy unido desde la perspectiva del mundo, y a veces es nuestra perspectiva, desde la perspectiva del mundo, a cuánto dinero hay, cuántos logros académicos tengo. Y no necesariamente eso significa prosperidad de Dios. Hecho esa salvedad, nosotros necesitamos observar cómo la palabra de Dios enfatiza el hecho de que la fuente de la verdadera prosperidad es Dios. Observe en la pantalla la siguiente diapositiva. De las 70 veces, en la siguiente diapositiva, gracias. De las 70 veces que aparece la palabra prosperidad, el concepto que se repite es que la prosperidad es producida por Dios al seguir ciertos principios que producen éxito. Esa es la definición bíblica de prosperidad. Prosperidad es producida por Dios al seguir ciertos principios que producen éxito. La prosperidad, la fuente de prosperidad, la prosperidad que vale la pena, la prosperidad bíblica, la prosperidad, la fuente de esa prosperidad es Dios, no nosotros. Y es allí cuando nosotros empezamos a aceptar que la fuente de prosperidad viene de Dios y no de nosotros, cuando nosotros podemos dar paso a la humildad en vez de el orgullo. Porque la prosperidad del mundo está catalogada como lo que yo puedo alcanzar, yo puedo lograr. Así es que si yo tengo dinero, es por mi esfuerzo. Si yo tengo logros académicos, es por mi esfuerzo. Yo hice algo para obtener todo eso. Y ese escenario de prosperidad incorrecto llega a promover la grandeza de cada uno de nosotros, cuando la prosperidad bíblica nos muestra a nosotros que no somos nosotros los que producimos prosperidad. Es Dios quien produce prosperidad, y es allí cuando nosotros podemos agrandar a Dios y tener un concepto saludable de cada uno de nosotros. Es muy importante aceptar que la fuente de prosperidad no es usted, es Dios. Cuando llegamos a ese paso, entonces podemos enfrentar la vida con humildad y no con orgullo. Porque cuando yo creo que yo soy el causante de la riqueza que puedo tener o de los logros que puedo adquirir, soy yo el que va a crecer y no Dios. 70 veces en la Biblia se muestra que la prosperidad es un asunto de Dios. Pero esa es una parte de la definición. Esa prosperidad dada por Dios se manifiesta en la vida del creyente cuando este creyente cumple ciertos principios. Y de esos principios vamos a hablar en un momento, para que nosotros, sabiendo que Dios es la fuente de autoridad, apliquemos esos principios a nuestra vida y lleguemos a experimentar un 2024 próspero a la manera de Dios. Antes de observar eso, miremos dos ejemplos. El primer ejemplo es de José, allí en el texto, en la pantalla. Usted puede ver esa cita de Génesis 39 donde dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano.
No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en el cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Dónde estaba José? En la cárcel. Nosotros necesitamos entender que la prosperidad en nuestra vida no es un asunto de circunstancias. Y a veces es el concepto típico que el creyente repite. Si nosotros estaríamos en otro país, si las circunstancias económicas de nuestro país serían distintas, si mi trabajo sería diferente y tendría otro trabajo donde me paguen más. Nosotros pensamos que la prosperidad en nuestra vida es un asunto de circunstancias. Así es que como las circunstancias del país no son las que deben ser, debo irme a otro lugar, a otro país, viajar a Europa, viajar a Estados Unidos, viajar a Canadá, que hoy está de moda, viajar a Canadá, porque allí voy a prosperar. José estaba en la cárcel. No es un asunto de circunstancias, es un asunto de relación con Dios. Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Si quiero prosperar, necesito dejar de comprender que las circunstancias primariamente no tienen que ver con circunstancias óptimas, tiene que ver con mi relación con Dios. Si tu relación con Dios no está bien, no le eches la culpa al país, a los políticos, a la economía, a ellos, porque la ausencia de prosperidad en la vida de un creyente está determinada por su relación con Dios. Y si tú no estás bien con Dios, tú eres el responsable, no el país. Tú eres el responsable de tu falta de prosperidad. No importa si estás en la cárcel. No importa si estás en un empleo donde te pagan poco. No importa si estás en un país donde los políticos se pelean y la economía no funciona como debe. La prosperidad tiene que ver con tu relación con Dios. Y José, aunque estaba en la cárcel, prosperó. Veamos el otro lado de la moneda. Ahora veamos un ejemplo de un rey. Un rey que no tenía limitaciones en cuanto a lo que tenía. Tenía una posición importante y tenía recursos importantes también en su vida. Y el texto bíblico dice, observa, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en esos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. Este rey no tenía, toda su vida no fue una vida próspera. La etapa de la vida del rey Uzías que fue próspera es aquí, cuando él buscó a Jehová. No buscó siempre a Jehová, pero cuando lo hizo, llegó a experimentar la prosperidad de Dios. ¿Observas? Otra vez el concepto de que la fuente de prosperidad es Dios. Y cuando nosotros cumplimos ciertos principios bíblicos, nosotros experimentamos la prosperidad que Dios da. Observa los ejemplos. ¿Qué cosas debo hacer para prosperar? Salmo 1, verso 1. Observa. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Con quién hablamos? Ni estuvo en camino de pecadores, lo que hacemos. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, lo que decimos. Lo que decimos, lo que escuchamos, lo que hacemos. Nada de eso. Nuestra vida debe apartarse del pecado. Porque cuando nosotros andamos en pecado, no somos bienaventurados.
Si queremos ser bienaventurados, esa palabra significa doblemente felices o doblemente bendecidos. Si queremos eso para nuestra vida, nosotros necesitamos tomar una decisión en relación al pecado. La siguiente cita dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Observas? Así es que la primera decisión concreta que tú y yo debemos tomar para que 2024 sea un año próspero es apartarnos del pecado. Porque si el pecado está allí, aunque tengamos la habilidad de ocultarlo y tengamos la habilidad de que nadie más se dé cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viendo, de lo que está entrando en nuestra mente, de las cosas que estamos realizando, aunque nadie más se dé cuenta, ese pecado oculto hace que nosotros no experimentemos prosperidad. Y aquí una pregunta seria que deberíamos hacernos. ¿Tengo un pecado oculto en mi vida? ¿Tengo algo que no quiero dejar? ¿Tengo algo que sé que está mal y no quiero soltar? Y puedo pensar en un montón de cosas, y tú también. Si hay algo oculto en nuestra vida, si hay un pecado allí, si hay alguna cosa que sé que debo hacer y no lo hago porque soy orgulloso y testarudo y quiero hacer mi voluntad, si hay un pecado oculto en mi vida, esa es la razón de por qué no hay prosperidad. No le eches la culpa al país. Mírate en el espejo, puede ser que tú y yo somos los responsables de nuestra falta de prosperidad. Dios promete que aquel que encubre sus pecados no prosperará. Así es que la razón para no prosperar en mi vida, la prosperidad integral, no solo económica, para que no exista prosperidad, lo único que yo debo hacer es ocultar mi pecado. Y si tú sabes que hay pecado en tu vida, que no quieres sacarlo, esa es la razón por la falta de prosperidad. ¿Qué debemos hacer? El versículo menciona dos acciones específicas. Mas el que los confiesa, primera acción, y se aparta, segunda acción. Confesar significa responsabilizarse por lo que he hecho. Es decirle: Señor, estoy cometiendo este pecado, esto está mal. Soy responsable de esto. Esto es algo incorrecto. Y en vez de culpar a otros, me responsabilizo por lo que yo estoy haciendo, asumo mi responsabilidad y reconozco, Señor, delante de ti que esto está mal en mi vida, que este pecado, esto es incorrecto. Eso es confesar. Apartarse, obviamente, significa que nosotros hacemos un compromiso serio de no caer otra vez en eso. Porque de nada vale confesar nuestro pecado y 10 minutos después estar haciendo lo mismo. ¿Observas? ¿Qué va a hacer de tu 2024 un año donde no vas a prosperar? Si tú y yo no nos apartamos del pecado. Y tú y yo mantenemos un pecado oculto. Y tú y yo no asumimos responsabilidad por confesarlo y por apartarnos de ese pecado. ¿Observas? Así es que, como José o como Usías,
que buscaron a Dios y el buscar a Dios les dio prosperidad. Tú y yo necesitamos buscar a Dios, pero para hacerlo, para acercarnos a un Dios santo, tú y yo necesitamos tener una vida santa, apartarnos del pecado. Segunda acción, verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Si tú preparas un plato de comida, un chupé de pescado, y me invitas a comer, yo comeré ese plato porque aprecio que me inviten a comer, pero no será una delicia. No me gusta. Sí, lo haré por obligación, no será una delicia. Mi hijo el día sábado cocinó, hizo una carne y yo le he enseñado que debe hacer la carne no cocinándola por completo porque es jugosa y suave cuando no cocinas al 100% la carne. Y él lo hizo perfecto. Estaba un poquito más de término medio, muy bien, muy rico, muy jugoso, muy suavito. Me comí eso, era un pedazo grandísimo y él sabe que me gusta, así es que me sirve una porción grande y luego me dijo, para la noche tengo en este platito otro pedazo y me guardó también para la noche. Gracias. Bien. Comer eso fue una delicia. Tú puedes comer la Biblia porque te toca, o puedes hacer de la Biblia una comida donde es una delicia. ¿Observas la diferencia? Así es que el texto no dice leer la Biblia. El texto dice convertir la palabra de Dios y convertir la lectura de la Biblia en nuestra delicia. Cuando nosotros disfrutamos de nuestra lectura bíblica, no es solo una responsabilidad habitual y que ya pierde significado porque lo hago porque me toca, sino convertimos nuestra relación con Dios a través de su palabra en nuestra delicia. Entonces hemos dado el segundo paso para prosperar en el 2024. Con tu boletín recibiste una hojita, que es un calendario para leer la Biblia. Si tú ya tienes un método de lectura y funciona, continúa haciéndolo. Ahora hay aplicaciones en nuestros celulares para seguir un calendario. Si no tienes un método, la hojita es una alternativa, es una opción. Pero es importante que si todos queremos llegar a tener un año 2024 próspero, el segundo paso que debemos dar tiene que ver con mi relación con la palabra, mi relación con Dios a través de su palabra, y esa relación con la palabra debe ser una delicia. No debe ser una carga. El verso 2 termina diciendo, y en su ley medita día y noche. Y en su ley medita día y noche. Este versículo no es escrito para desocupados que tienen el tiempo de meditar día y noche. Meditar día y noche significa que tú tomaste lo que aprendiste de la palabra en la mañana y lo mantienes como algo que estás pensando a lo largo de tu día. Tal y como a veces nos ocurre con las canciones. Hoy cantamos una de mis canciones favoritas, Bienaventurado. Y lo que suele pasar en mi vida es que ese día que cantamos canciones que me encantan, que me gustan, estoy en mi día y estoy tarareando
una vez, dos veces, o en la tarde o en la noche, o me encuentro solito cantando la canción que me gusta. Eso es meditar. Es tomar lo que Dios te dijo en tu devocional y tenerlo en la mente. Mientras realizamos nuestras actividades, mientras estamos haciendo lo que hacemos durante el día, no cojo ese principio que Dios me enseñó, sino que lo tengo en mi vida, en mi mente, a lo largo de todo el día. Eso es meditar día y noche. No lo hago cada minuto, pero estoy consciente de ese principio y cada vez que lo recuerdo, como lo hacemos con la música, estamos, ok, esto aprendí. Y vas a ver que Dios mismo se encarga de darte oportunidades para aplicar ese día esos principios que Él mismo te ha enseñado en la mañana en su palabra. ¿Observas? ¿Observas la relación de un creyente con la palabra? Un creyente que quiere prosperar convierte a la ley de Jehová en su delicia y medita día y noche en ella. La palabra de Dios debe ser importante en nuestra vida porque es a través de ella y no de un sueño, una visión o cualquier otra cosa que nosotros nos relacionamos con Dios. Nosotros cultivamos nuestra relación con Dios, le conocemos más a Él, le buscamos a Él a través de las Escrituras. Y si queremos un 2024 próspero, yo necesito apartarme del pecado y necesito darle lugar a mi relación con Dios a través de su palabra, a través de la oración, a través de ponerle a Él en primer lugar en mi vida de manera práctica. Una última, un detalle más. Tiene que ver con la cita que tienes allí en la pantalla de Jeremías 12:1, donde dice: Señor, si me pongo a discutir contigo, tú siempre tienes la razón. Y sin embargo quisiera preguntarte el porqué de algunas cosas. ¿Por qué les va bien a los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Hace 2600 años, el profeta Jeremías dijo estas palabras, que son tan actuales para nosotros que tenemos la tendencia de compararnos con otros. Y nos preguntamos, ¿por qué a este vecino? ¿Por qué a esta persona le va bien? Ni siquiera está bien con Dios, ni siquiera conoce a Dios. ¿Por qué a él le va bien y yo que trato de ser buen cristiano no me va bien? La tendencia de nosotros, los seres humanos, es compararnos con otros. Y Jeremías acepta un detalle que era una característica de él, como es una característica nuestra, esa tendencia que tenemos de compararnos con otros. Porque a ellos les va bien, porque a mí no me va igual de bien como a ellos. Así es que es importante que nosotros dejemos de compararnos. O más bien, en vez de compararnos con alguien, debemos compararnos con los principios de la palabra de Dios. Y aquí en la Biblia ya se nos dice qué cosas Dios determina que un creyente debe hacer para prosperar. Si tú estás apartándote del pecado, si tú estás poniéndole a Dios en primer lugar y relacionándote de manera correcta a través de su palabra, eres una persona próspera. Aunque no haya mucha plata, aunque no haya los recursos que quisiéramos. Debemos comparar nuestra prosperidad, no con la prosperidad de otro. Debemos comparar con nuestra prosperidad con estos tres principios de la palabra de Dios. Vivo apartado del pecado.
La palabra de Dios es mi delicia y medito en ella. Y número 3, observa la cita allí en 1 Corintios 16, la pantalla, que dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El siguiente texto dice: traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí eran las bodegas del templo, porque no se diezmaba, no se ofrendaba con transferencias o con cheques o con dinero. Se hacía con bienes, lo que producía la tierra, los animales que se producía. Si es que se llevaba los diezmos, que eran animales o que eran producto de la tierra, y se guardaba en las bodegas que tenía el templo. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No podemos dejar de analizar el concepto de prosperidad no dejando pasar por alto este concepto claro en la Biblia. Si yo quiero prosperidad, yo debo ser una persona fiel a la obra de Dios y fiel con mis diezmos y ofrendas. Y la promesa es que se van a abrir las ventanas de los cielos y se va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Si tú estás mal en estas áreas, en estas 3 áreas, y aún así tienes plata, eso no es prosperidad de Dios. Eso ha sido habilidad tuya. ¿Cómo tienen los incrédulos? Los incrédulos pueden ser buenos negociantes y pueden llegar a tener plata y no necesitan ser cristianos, pero eso no es prosperidad. La prosperidad de Dios está atada a 3 principios. Tiene que ver con alejarme de mi pecado, tiene que ver con una correcta relación con Dios a través de su palabra, cuando su palabra es mi delicia y medito en ella, y tiene que ver con mi fidelidad con los diezmos y ofrendas. La Biblia establece estos conceptos para determinar la prosperidad. Y si en estas 3 áreas tú estás bien, tú debes, al compararte con la Biblia, concluir que tú eres un creyente próspero, aunque no haya mucho dinero o aunque haya mucho dinero. ¿Observas? Si tú eres un creyente que no te apartas del pecado, que la Biblia y la lectura de ella se ha convertido en una carga, no es tu delicia, es algo que no lo haces o lo haces y es algo obligado, y no estás bien en los diezmos y ofrendas, tú no eres un creyente próspero, aunque tengas plata. ¿Observas? Así es que la invitación es a que nosotros en el 2024 seamos prósperos a la manera de Dios. Y Dios ya nos ha dicho y nos ha recordado 3 principios que llegan a producir en nosotros esa prosperidad bíblica, esa prosperidad correcta, esa prosperidad que de veras cuenta y trasciende no solo esta vida, sino la eternidad. Hermano, ¿por qué no intentar el 2024 ser prósperos a la manera de Dios? ¿Cuántos años has intentado prosperar tú? De acuerdo a tu lógica, de acuerdo a tus criterios, de acuerdo a lo que crees que se debería hacer. ¿Por qué no intentas?
¿Por qué no intentas 2024? Ser próspero a la manera de Dios. Y si no funciona, el 2025 haces lo que quiera. Pero ¿por qué no intentas 2024? Hacerlo a la manera de Dios. Y cuando lo hagas, nunca te vas a apartar de esa manera, porque esa manera funciona. La manera de Dios resulta. Alejarnos del pecado. Darle a Dios el primer lugar. Y convertir a través de la Biblia nuestra relación con Él en una relación de delicia, de meditación. Y ser fiel a Dios con su obra en torno a los diezmos y ofrendas. Cuando te acercas a una persona, y seguramente ya lo hiciste, y le saludas, le dices, próspero año, que tenga un próspero año. Y aunque la frase puede reflejar un deseo sincero de tu parte, ese saludo no es mágico. El hecho de que repitas que la persona tenga un próspero 2024 automáticamente no trae prosperidad. Lo que trae prosperidad en la vida de una persona es alejarse de su pecado, convertir su relación con Dios en una delicia y ser fiel al Señor en sus diezmos y ofrendas. Eso funciona. Haz la prueba y me cuentas. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos de estos principios. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones. En este 2024 que arranca mañana. O lo seguimos haciendo a nuestra manera, o lo hacemos a tu manera. Yo ruego que todos podamos decidir alejarnos del pecado. Podamos poner a tu palabra y convertir nuestra relación contigo a través de ella en nuestra delicia, en nuestra meditación constante. Ayúdanos a poner a tu obra en un lugar importante y ser fiel al Señor con los diezmos y ofrendas. Yo ruego, Padre, tu ayuda en la aplicación de tu palabra. Gracias porque tú eres la fuente de prosperidad. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Y con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Hay alguien así esta mañana, gracias, veo sus manos, gracias. Alguien más por primera vez con nosotros, por favor, con toda confianza.
Veo sus manos, gracias. A las personas que levantaron sus manos, en un momento voy a orar por ustedes, como les dije. Quisiera ofrecerles algo más, totalmente voluntario. Si ustedes quieren, pueden tomar sus cosas, pueden pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que no les dé recelo de pasar. Pero si desean hacerlo, con toda confianza vengan. Si lo hacen, una persona de nuestra iglesia se va a acercar y les va a llevar a un lugar privado, y en ese lugar va a conversar un momento con ustedes. Si quieren pasar en este momento, vengan con toda confianza. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Y Padre, yo te ruego, si todavía no te conocen como Salvador, que hoy sea el día de recibirte a ti como su Salvador personal. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a lo que nos enseñas y realmente llegar a disfrutar de la prosperidad que tú quieres darnos. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.